Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a darle la más cordial bienvenida a esta semana dedicada a todo el talento de la de la UNAM. En este sentido, el día de hoy tenemos la capacitación Aplicaciones de la Economía del Comportamiento en la Toma de Decisiones Empresariales. Nuestros ponentes son los doctores Claudia Escalera Matamoros y Víctor Hugo Anaya Muñoz. Ambos son profesores de tiempo completo en la ENES y ambos tienen doctorados tanto en geografía como en biología teórica. En esta ocasión, pues como les comentaba, los tenemos a ellos y en el resto de la semana tendremos a otros talentos de nuestra querida UNAM. Bienvenidos a la Secretaría de Desarrollo Económico, bienvenidos a lo que es la Academia de Michoacán, este espacio donde tenemos para que las personas aprendan de manera presencial y también de manera virtual. Muchas gracias a todos los que se encuentran presentes y pues les dejo el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias, Morelia. ¿Nos pueden poner la presentación? Perfecto, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a las personas que nos acompañan por vía Zoom, vía remota. Nosotros vamos a platicar, tanto Claudia como yo, sobre las aplicaciones de la economía de comportamiento a la toma de decisiones empresariales. A lo largo de aproximadamente la siguiente hora, más o menos, vamos a tratar de convencerles de estos 4 puntos. Primero es que las personas tomamos decisiones lo hacemos de una forma un tanto menos racional de lo que creemos, y eso tiene como consecuencia que los resultados de nuestras decisiones suelen ser subóptimos. Es decir, no sale exactamente lo que nosotros esperamos de nuestro proceso de decisión. Tenemos dificultades en general para procesar la información que usamos para tomar esas decisiones y por lo tanto pasa lo que dije hace un momentito. Nuestras decisiones, además, se ven afectadas por el contexto. Es decir, no somos entes aislados que podamos vivir en una especie de caja donde pensamos y hacemos cosas, sino que todo lo que ocurre a nuestro alrededor tiene que ver e influye en lo que nosotros decidimos. Y además, el esfuerzo que nos requiere tomar una decisión también influye en ello. Y además, queremos convencerlos de que es posible hacer cambios en la forma en que tomamos decisiones a partir de cosas bastante sencillas y relativamente pequeñas de cómo se estructura el contexto en el que decidimos. Entonces, solo para ilustrar el punto de que las decisiones son relativas al contexto en el que las tomamos, tenemos esta ilusión visual, que es como un poco de una caricatura, donde la idea es que veamos que estas dos figuras, ustedes eso ya lo saben seguramente, porque esto lo han visto muchas veces, son exactamente del mismo tamaño, pero no se ven del mismo tamaño. O sea, ustedes, yo les puedo, no hay manera en que me digan, no, son de diferente forma, a menos de que lo midamos, ¿no? Entonces, si yo hago una medida sencilla de ese estilo, o de este otro estilo, pues a lo mejor me creen un poco más que son del mismo tamaño, pero no necesariamente me creen que es del mismo tamaño. Si yo quito el contexto, entonces, tal vez me crean que sí son del mismo tamaño. Si no, la presentación está a su disposición para que las midan si quieren, ¿no? Pero eso solo para demostrar. Las decisiones se toman en contextos relativos, no somos ajenos al contexto y eso nos influye en muchísimas maneras. Les voy a platicar un par de historias rapiditas sobre qué tiene que ver el uso de la información y el contexto en el que utilizamos la información y qué hacemos con ella en nuestra toma de decisiones. En particular, desde el punto de vista histórico, les voy a platicar una historia breve, bastante conocida ya, pero a lo mejor la logro enmarcar de manera distinta, que ocurrió en el contexto del Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan funcionó entre los 30 y los años 40, hasta el 45-46, que se desarrolló la primera bomba nuclear que se utilizó de manera bélica contra Hiroshima y Nagasaki. Hubo un montón de experimentos anteriores y el proyecto se volvió particularmente famoso este año gracias a la película Oppenheimer, ¿no? Donde se narra esta historia. Pero dentro del programa Manhattan, que estaba pensado para diseñar una bomba nuclear, había un montón de otros esfuerzos, todos ellos dirigidos a ganar la guerra. En el proyecto Manhattan, principalmente participaba Estados Unidos, pero no nada más. También Canadá e Inglaterra tenían que ver, tanto en términos técnicos como económicos. Estas son escenas bastante conocidas de cualquier guerra, en particular de la Segunda Guerra Mundial, y este era un problema muy común cuando se bombardeaban las ciudades
europeas, en particular las ciudades alemanas. Digamos, los alemanes tenían el mismo problema, pero tenían otras maneras de resolver las cosas. Entonces, esto era un escenario común. Cayeron miles de aviones, murieron miles de soldados en el asunto, pero con cierta regularidad veíamos más bien este otro tipo de escenas. Son un poco menos conocidas, son igualmente dramáticas en muchos sentidos, pero lo que podemos ver en varias de estas son aviones que han recibido una gran cantidad de daño, pero pueden regresar a puerto. Bueno, al aeropuerto, pues, ¿no? Entonces aquí, si se ven, hay unas manchitas que están pintadas, no están pintadas para fingir nada, son agujeros de bala, ¿no? Este avión, por ejemplo, perdió un pedazo de ala, este perdió parte de la trompa, a este le explotó una bomba cerca, entonces le voló parte del fuselaje, a este le cayó una bomba de uno de los aviones que llevaban bombas arriba de ellos. Ese era un problema común. Como volaban en diferentes alturas, si se movían poquito, a veces le caía la bomba y se llevaba el ala explotaba donde no, en el avión de un colega, ¿no? Entonces, bueno, estos tres individuos sobrevivieron y por eso están tomándose una foto relativamente sonrientes. Y este era un problema que les preocupaba muchísimo, porque entonces claramente esta gente pudo haberla pasado muy, muy mal, ¿no? Entonces, alguien tomó la decisión dentro del proyecto Manhattan de, bueno, vamos a cuantificar los daños de los aviones que están regresando y vamos a ver dónde está el daño, porque claramente esos lugares los tenemos que hacer mucho más fuertes, ¿no? O sea, algo está pasando ahí extraño, esto no tendría que pasar, esto no tendría que pasar, esto a lo mejor vamos a arreglarlo, vamos a blindar el avión un poco más. No suena mal, ¿no? Entonces, aquí para que vean eso, ponían a soldados a contar los agujeros dentro de los aviones para ver qué pasaba. Y a alguien se le ocurrió que podía hacer un mapa, por ejemplo, de dónde más frecuentemente estaban estos hoyos, ¿no? Y entonces esto suena como a una buena idea para empezar a decidir dónde voy yo a fortalecer estos aviones, ¿no? Porque pues, claramente estas cosas no está bonito recibir ese tipo de daño, ¿no? Y entonces, dentro del proyecto Manhattan existía el Statistical Research Group, que se dedicaba a hacer matemáticas para la guerra. Y Abraham Wald era un judío polaco, después migró a Alemania durante la guerra, mala idea, después se tuvo que ir a Estados Unidos, acabó en Nueva York, por evidentes razones. Y entonces lo mandaron llamar y le dijeron, oye, por favor, con tu grupo, calculen cuál es el grosor máximo que podemos poner, que podemos meter de metal blindado, de metal más fuerte, para evitar que los aviones reciban daño en estas zonas y podamos tener más gente que esté regresando. Porque hay un balance muy delicado en la cantidad de combustible que puede llevar un avión para que llegue, no sé, de Londres a Berlín y de regreso y no tenga que aterrizar en Bélgica cuando está tomada por los nazis, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, pues por favor, para no perder tanta distancia, pero que sea suficientemente fuerte para aguantar un balazo de este tamaño, lo que sea. Entonces ve el mapa, le cuentan la historia y les dice, no, eso no lo vamos a hacer. Eso es una pérdida de tiempo y no funciona. El truco del asunto es... aquí lo que estamos viendo son lo que en términos empresariales llamaríamos casos de éxito. Esto es daño tolerable. Estos aviones todos regresaron, aunque les faltaba un pedazo de ala, aunque les faltaba la trompa, aunque habían pedido un pedazo de cola, ¿no? A ver, incluso sin la cola llegaban a volver desajustaditos, pero volvían, ¿no? Entonces estamos viendo un caso de éxito. Donde tenía que blindarse el avión era en estas otras regiones donde no estamos recuperando un solo avión. Eso quiere decir que eso es daño no tolerable. En términos estadísticos, es altamente probable que los balazos estén distribuidos de manera homogénea por todo el avión, ¿no? No hay una razón por la cual no tienen tan buen tino los aviones otros o los que están abajo con un cañón, ¿no? Es muy difícil atinarle a estas cosas. Más aún, pues solo atinarle aquí y no acá. Entonces, el mensaje de esta idea es, cuando estamos en una condición de emprendimiento, cuando estamos en una condición de toma de decisiones, tenemos que considerar la información que vemos de manera explícita, pero también aquella que está explícita, pero no vemos fácilmente, ¿no? Eso, en términos lógicos, se llama la falacia del superviviente. Solamente vemos casos de éxito. Aprender de casos de éxito tiene sus virtudes, pero tiene más virtudes aprender de aquellos que fracasaron. Un ejemplo concretito. La ciudad de Morelia nos hemos llenado en los últimos 10 o 15 años de cafecitos, de todos estilos.
Si uno circula, por ejemplo, no es ninguno de estos, por Avenida Universidad, uno encuentra un montón de locales de cosas, tiendas de conveniencia, tiendas de comida, restaurantes, fondas, pizzerías, de ropa, de pescados y montones de cafés. Si uno circula por ahí, lo primero que le viene a la cabeza es, tengo que poner un café sobre Avenida Universidad. Poner un café. Parece que es un gran negocio poner un café, ¿no? Pero a distinguirme le voy a poner libros. Hay cuando menos 2 librerías sobre Avenida Universidad. Habría que ver si eso va a funcionar, porque a lo mejor estamos saturando el mercado. Nosotros hoy vemos la cantidad de comercios que hay sobre Avenida Universidad y suponemos que es buen negocio poner más negocios, pero a lo mejor saturamos el mercado, ya no da para más Avenida Universidad, porque no hay dónde estacionarse, porque las rentas ya están muy altas, porque ya nadie quiere un restaurante más que venda pollo frito, por decir cualquier cosa, ¿no? Sí. Creo que es el único que no hay. Y lo que estamos viendo son los casos de éxito o los que están sobreviviendo. No hemos visto todos aquellos cafés que se pusieron y ya no están, ¿no? Entonces, considerar que es una buena idea, porque hay muchos cafés, poner un café, a lo mejor nos está sesgando nuestra decisión. Exacto. Y a veces incluso lo que sí vemos son los cafés que se ponen en los lugares donde quebró otro café. Habría que pensar si eso es una buena inversión en algún momento, ¿no? Este tipo de ideas sobre el contexto la podemos extender un poco más. Y entonces, un investigador norteamericano, bueno, en realidad es israelí, pero trabaja en Estados Unidos, se encontró por accidente un error de impresión en el New York Times que estaba vendiendo suscripciones para The Economist, un periódico norteamericano. Y era más o menos esta la distribución que encontró de opciones, y lo que se dio cuenta que había una cosa peculiar. Entonces vamos rápido. Uno puede suscribirse al sitio electrónico de The Economist por $59 y eso le da a uno acceso al sitio y al archivo electrónico desde el 97. Pues está bien, si a uno le interesa ese tipo de prensa, puede uno perfectamente hacerlo. Yo me puedo también inscribir a la versión impresa de The Economist. Nada más a la versión impresa, puro periódico, por $125. Bueno, si soy un fanático del papel periódico y de leer en periódico, así, pues puede hacer. Y puedo comprar ambas cosas, la versión en papel y la versión con el archivo y la versión en línea, también por $125. Ahí hay algo como raro. O sea, cuesta lo mismo solamente el papel que el paquete completo, ¿no? Bueno, entonces, como cualquier persona medianamente racional, uno diría, bueno, pues probablemente la mejor opción es esta, porque me da más por el mismo, o sea, en comparación con cualquiera de las dos es la que me da más, ¿no? Bueno, entonces este individuo se lo puso a sus alumnos, a 100 alumnos de la Escuela de Economía, y lo hicieron, había los que no les interesaba el papel y simplemente se fueron por la versión más económica, y a las otras se fueron por la versión completa. ¿No? Okay, bueno, hasta ahí no hay ningún misterio, ¿no? O sea, eso suena lógico. ¿Cuál es la función? Pero seguro interesante pensar cuál es la función entonces de esto, además de que fue un error de impresión, porque fue un error de impresión. No está en cero. No está, o sea, nadie quiere esto, claramente muy poca gente se iría del universo general por la versión impresa únicamente, solo que uno no tenga internet, solo que uno sea realmente fanático del perfil muy particular, eso va a funcionar, ¿no? Pero entonces toma esta versión, toma un papel relevante, porque uno diría, bueno, pues están muy claras las preferencias, ¿no? Solo hay 2 opciones. ¿Podría yo reducirlo a 2 opciones? Sí. Lo puedo reducir a 2 opciones, las 2 que sí tuvieron gente, pero cuando yo hago el mismo experimento y les pregunto a las personas qué quieren, la distribución se invierte. Ya la mayoría de las personas ya no se va por la que parece que me da más por menos, sino se va a aquella que realmente les interesa, que es la versión en línea. ¿Por qué? Porque la versión en papel puede tener otros problemas. A lo mejor a mí me gusta el papel, yo soy un fanático del papel. Pero después, ¿qué hago con 365 periódicos? ¿No? Se vuelve un problema, porque además de pronto ni siquiera me da tiempo de leerlo. Y la otra, bueno, pues sí tiene la versión de la utilidad de poder ver los artículos de 1997, lo cual debe pasar muy poco si uno no hace historia económica. Si uno hace historia económica es muy interesante. Entonces se vuelve importante el contexto nuevamente, el contexto donde se colocó la otra, porque me permite decidir y me permite guiar la decisión de las personas hacia un lugar. Aquí yo estoy viendo la preferencia pura.
digamos. En el otro, estoy viendo la preferencia modificada por el contexto. Aquí les pongo una opción que la única función que tiene es distraernos. Esto es pésimo negocio. Esto suena a un gran negocio comparado con cualquiera de los dos. Pero en realidad es más atractiva esta opción. Exactamente. Entonces, esta versión es muy atractiva, deja de tener sentido, y esta es atractiva para quien lo iba a hacer de cualquier manera, ¿no? Entonces, siempre que estemos tomando una decisión, es importante tratar de pensar en el contexto. Y si por el otro lado, como emprendedores o como empresarios, vamos a preguntarle a la gente algo, tenemos que pensar cómo preguntarlo para saber si vamos a ver la preferencia real, la preferencia pura, digamos, o puedo yo guiar la preferencia de mi público. Hacer más atractiva una opción a través de poner un punto de comparación, ¿no? Que es lo que está haciendo esa opción intermedia, es un punto de referencia, ¿no? Exactamente. Perfecto. Ahora, vamos a un caso que tiene que ver con aprovechar descuentos. Y vamos a ver qué sucede con los descuentos, pero también vamos a ver qué sucede con el dinero. El dinero es la cosa más neutral del mundo, ¿no? Un peso es un peso siempre, ¿no? Bueno, vamos a ver este ejercicio que se ha hecho en varias investigaciones. Estás por comprar en el mismo establecimiento una chamarra por 2,250 pesos y una calculadora por 270 pesos. La persona que te atiende te cuenta que a 20 minutos en coche hay otra sucursal de la misma tienda donde la calculadora que quieres costaría 180 pesos. ¿Irías a la otra sucursal para tener ese descuento? Cuando se ha hecho este ejercicio, este experimento en distintas poblaciones, sucede que un 68% iría a la otra sucursal. Sí se desplazaría 20 minutos por ese descuento en la calculadora. Ahora, vamos a modificar un poco el ejercicio. ¿Qué pasa si la situación ahora es que los precios de origen son igual? El precio de la chamarra cuesta 2,250, el precio es 2,250 y la calculadora es de 270. Es igual que en el ejemplo anterior. Pero ahora la persona que te atiende te dice que la sucursal que está a 20 minutos en auto tiene el descuento en la chamarra y que la chamarra cuesta ahora 2,160. ¿Irías a la otra sucursal? Otra vez, los ejercicios han mostrado que solo el 29% iría en ese caso a la otra sucursal. Aquí es bien importante considerar, ¿sí? Ahí va, son los mismos 90 pesos de descuento. Son los mismos 90, y tú fuiste a la tienda a comprar el combo, ibas a comprar la chamarra y la calculadora, no una u otra, ¿ok? Entonces, los 90% en cualquiera, los 90 pesos eran el mismo descuento en las dos opciones, ¿no? Pero ¿qué sucede? ¿Por qué en un caso fue el 68% y en el otro el 29%? Resulta que cuando haces la comparación de los 90 con el precio de la calculadora, el descuento es de 33%. Cuando haces la comparación de los 90 con el precio de la chamarra, el descuento es solo de 4%. Pero el contexto es el mismo. Tú te desplazabas por 90 pesos. Entonces, algo que nosotros creemos que es tan neutral, que no tiene ningún sentimiento atravesado, ninguna percepción atravesada, como el dinero, pues resulta que no. El dinero no hay tal como esa neutralidad. 90 pesos no siempre son 90 pesos. ¿Y por qué no? Porque hay algo que se llama contabilidad mental. Y la contabilidad mental es que nosotros tenemos puntos de referencia y tenemos formas de ver el dinero en función del contexto. En este caso, el contexto es el precio total donde me están haciendo el descuento. Entonces, cuando ya son 33% de descuento, pues sí voy. Si es 4%, no voy, aunque sea el mismo descuento de 90 pesos. Y esto es muy importante en el asunto del punto de referencia, porque, por ejemplo, si vamos a poner un descuento, vamos a hacer una promoción, o queremos hacer más atractivo nuestro bien o nuestro servicio, lo que tenemos que saber es cuál es el punto de referencia de las personas. Van a considerar que ese descuento es realmente distinto a lo que hay en otros lados, o lo van a comparar con respecto a eso. Entonces, tendrías que hacer entender cuál es ese punto de referencia. Y entender también la sensibilidad que hay a el dinero. Y entender que no es neutral y que tenemos emociones sobre el dinero. Yo suelo usar un ejemplo también que 10 pesos son 10 pesos siempre, ¿no? Pero yo desde hace muchos años junto monedas de 10 en alcancías. Entonces, si yo veo una moneda de 10, no vale lo mismo para mí que 2 de 5.
porque yo cuando veo la moneda de 10 la trato de guardar y cuidar para poderla poner en mi alcancía. Entonces hago toda una serie de malabares, doy la de 20, me preguntan, ¿tiene cambio? No, no tengo cambio, y tengo mis monedas de 10. ¿Por qué? Porque para mí las monedas de 10 valen distinto que 2 monedas de 5, por ejemplo. Vamos ahora a entrar, lo que quisimos mostrarles son unos ejemplos de que no somos tan racionales como creemos, incluso en cosas tan neutrales como el dinero. Como 90 pesos no siempre son 90 pesos. Entonces ahorita vamos a entrar un poco a algo de teoría. Vamos a hablar de qué es economía y vamos a hablar de la economía del comportamiento. Una pasada muy rápida. La economía es el estudio de la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. Cómo se organiza una sociedad para producir, distribuir, consumir los bienes y servicios. La economía nos permite entender cómo esas sociedades satisfacen necesidades con bienes, con recursos que son escasos y que tienen usos alternativos entre los que hay que tomar decisiones. Aquí es bien importante la palabra escasez. La palabra escasez en economía significa que nosotros tenemos recursos que son limitados frente a todos los usos posibles que tenemos para ellos. Como tenemos esos recursos limitados, o sea, yo, por ejemplo, piensen en la hora que estaba después de que sonó su despertador en la mañana. ¿Qué tantos usos teníamos para esa hora? Teníamos un montón. Podríamos seguir durmiendo, podríamos habernos levantado a hacer ejercicio, a desayunar, a leer, a hacer muchas cosas, pero teníamos que optar y tomar una decisión. A eso se refiere la escasez en economía. Se refiere a que tengo muchos usos para los recursos que tengo. Tengo más usos que recursos disponibles. Entonces, ¿eso qué implica? Que tengo que tomar decisiones. En la economía, en particular en la economía neoclásica, el centro de esa teoría es la decisión. Tenemos que tomar decisiones porque nuestros recursos son escasos. Entonces, en ese sentido, toma relevancia la idea que tiene la economía de que en esas decisiones que tomamos todo el tiempo somos racionales. ¿Qué significa la racionalidad? Seguido la escuchamos, ¿no? Y es que somos racionales y la economía neoclásica dice que tomamos decisiones de manera racional. ¿Qué significa? Son 3 cosas muy sencillas. Tenemos preferencias bien definidas, es decir, sabemos qué queremos. Es el primer punto. Hacemos elecciones óptimas a partir de esas preferencias, es decir, yo sé qué decisiones tengo que tomar para tener eso que quiero. Y el tercer punto, no tenemos problemas para hacer lo que tenemos que hacer para alcanzar eso que queremos. Es decir, nuestra fuerza de voluntad es infinita. Eso es la racionalidad. Sabemos qué queremos, sabemos qué tenemos que hacer para lograrlo y no tenemos problema en hacer eso. Ahora les hago una pregunta. Imagínense que hoy desperté diciendo quiero correr un maratón el año que viene, ¿ok? Estoy bien convencida que quiero correr un maratón. Entonces ya sé qué quiero. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que entrenar todos los días. Me tengo que levantar tempranito porque además es el único momento del tiempo, del día, que tengo para entrenar. Entonces, todos los días tengo que poner mi despertador a las 5 de la mañana, haga frío, haga calor, esté lloviendo, no, me tengo que levantar e ir a correr. Y eso implica que también en las noches, mis noches terminan antes, porque si me voy a parar a las 5 a correr, bueno, ¿realmente me voy a levantar todos los días a las 5 de la mañana? ¿Me va a durar todo el año el impulso para correr el maratón el año que viene? ¿O cuántas semanas me va a durar el impulso? Entonces, ¿será que corro el maratón el año que viene? Ya vimos en una decisión muy sencilla, no es financiera, no es cuánto invierto, no es qué carrera estudio, no es eso, es simplemente el año que viene quiero correr un maratón. Y ya vimos que tenemos distintos obstáculos, ¿no? Que es decir, me voy a levantar todos los días, muy bien. Entonces, la economía esto ya se los platiqué, me voy a levantar todos los días. La economía del comportamiento lo que va a hacer no es algo nuevo, este es Adam Smith. Adam Smith es el padre de la economía neoclásica, ¿no? Entonces, sí, muchos le dicen el padre de la economía. Y lo que él ya hacía en 1776, es decir, él no hablaba de racionalidad, eso se fue modelando después. Él decía, en las decisiones que tomamos constantemente tenemos sesgos, tenemos distintos sesgos que distorsionan esa decisión. El primero, o uno de ellos, es el exceso de confianza. Creemos siempre que la cosa es más fácil y que vamos a poder. Ay, ¿qué tan difícil va a ser levantarme un año a las 5 de la mañana? O sea, ¿qué tan difícil va a ser irme a acostar todas las noches a las 10 y no irme a cenar? Y si me voy a cenar no me voy a echar 3 cervezas, solo media, porque al otro día me tengo que levantar. Bueno, sí, soy capaz de hacerlo. Tenemos otra cosa que se llama aversión a la pérdida. Es decir, nos cuesta
mucho más perder algo que tenemos, o sea, nos da mucho dolor perder lo que tenemos, que pensar, si ya es nuestro, nos cuesta mucho desprendernos, ¿no? De las cosas, tenemos aversión a perder. El autocontrol, tenemos otro sesgo. ¿Cuál es ese problema de autocontrol? Pues resulta que el placer o la satisfacción que tengamos hoy inmediata en este momento pesa más que el placer o la satisfacción que podamos tener después. Y la empatía o simpatía, es decir, no es cierto esto que solamente pensamos en nuestro interés individual. Nosotros somos seres que nos mueven pasiones y Adam Smith decía, tenemos dos pasiones fundamentales que nos mueven. Una es el interés individual, me gusta estar bien, me gusta conseguir lo que quiero, pero también me gusta que los demás estén bien. Y vivo en sociedad y estoy dispuesta muchas veces a contener esa satisfacción individual con tal de estar bien en colectivo. Esto que ya lo había dicho Adam Smith se fue perdiendo. Y entonces llegamos a la idea que siempre somos racionales y que no tenemos estos sesgos. La economía del comportamiento lo que hace es recuperar ese planteamiento y estudiar esos comportamientos que les mostramos al inicio para proponer una forma distinta de ver la manera en la que tomamos decisiones. Y entonces, unos autores, ellos hablan de pero hay una cuerpo súper grande, han planteado que no es la forma en que tomamos. Gracias. Entonces, bueno, varios autores han propuesto que la forma en que pensamos, no el cerebro se estructura como se ha visto anatómicamente desde los griegos prácticamente, pero que tenemos dos formas de pensar. Una que es muy rápida, es eficaz pero no eficiente, o sea, resuelve los problemas pero no de la mejor manera. Por ejemplo, si alguien sabe andar en bicicleta, sabrá lo difícil que es andar en bicicleta, hasta que uno lo domina. Y una vez que uno aprende a andar en bicicleta, no lo olvida jamás. Es una cosa súper chistosa. Puede uno dejar de andar en bicicleta 10 o 15 años, se vuelve uno a subir a la bicicleta, trastabillea tantito, y a los 15 minutos ya está uno haciendo las mismas salvajadas que hace 15 años, hasta que se acuerda que uno es mortal, porque ya tiene más de 40 años, ¿no? Ya no es tan fácil. Y se vuelven automáticos, son reacciones automáticas, son casi como reflejos, pero son reflejos aprendidos. Y el sistema 2, que el sistema 1, intuitivo y automático, también se llama sistema caliente, porque resolvemos en caliente, ¿no? Así como va, como el borras, ¿sabes? Y el sistema 2 es reflexivo y racional, y que lo usamos bien poco, como el 3% de las ocasiones, es el que nos ha permitido llegar a la civilización que tenemos hoy. Es la responsable de que estemos hoy hablando con un número de personas que están conectadas en otro lugar y pareciera que estamos ahí, ¿no? Que tengamos estas cosas, todo eso, ¿no? El sistema reflexivo, el que es súper, súper racional, el que sí hace la suma, cuando va al restaurante y hace... Y, que son 90 pesos. El que hace la cuenta y se da cuenta de que 90 pesos son 90 pesos, pero cuando no lo hacemos, decimos, hey, pues es que por 90 pesos de la chamarra voy a manejar. Además, no me queda ni de camino. Si me queda de camino, todo puede. ¿no? Pero cosas por el estilo. Y el mismo que dice, ay, wow, sí, el 33% de descuento sin hacer la cuenta suena muy bien, ¿no? Aunque es el mismo, ¿no? El conjunto es exactamente lo mismo. Bueno, esos dos sistemas interactúan todo el tiempo y nosotros rápidamente pasamos de uno a otro con más o menor esfuerzo. En general somos renuentes a hacerlo. Y si no me creen, hagan una derivada en este momento. Nadie va a agarrar y a sacar una derivada fácilmente, muy poca gente, pues, ¿no? Eso requiere una serie de pasos y procedimientos y un ejercicio importante. ¿Quieren ver cómo brincan de sistema 1 a sistema 2, así súper bonito? Manejen su vehículo, si tienen, vayan por el tráfico, y en algún momento, cuando vayan a estacionarse, pongan la reversa. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando vamos en reversa en un auto? Además de poner la reversa. Voltear, sí. Y después de voltear, antes de voltear, le bajamos al radio.
Es una cosa súper chistosa. Cuando hay mucho ruido alrededor, mucho ruido cognitivo, de hecho los carros nuevos le bajan automáticamente el radio. Le pagas. ¿No? Ya eso es muy chistoso. Uno pone la reversa en algunos modelos de autos y se baja el volumen automáticamente. Para disminuir el ruido cognitivo, porque además como algunos de estos tienen cámaras, entonces pues es más difícil porque es como un videojuego, ¿no? Ya no se puede uno manejar como se hacía antes, que era manual todo, ¿no? El manejar en reversa ya no nos es tan automático como el manejar hacia el frente. Tenemos que pensar, y si yo voy a entrar hacia atrás, ¿cómo le hago en el volante? ¿Qué tengo que hacer? Y si uno lo piensa, ya mejor le pide a alguien más que estacione el coche porque no va a funcionar, ¿no? Le bajas al volumen. Le bajo al volumen Y ya. Entonces, eso es un brinco de sistema 1 a sistema 2. Y ahora van a ver. Y acá tenemos otro. ¿Qué sienten si les decimos que la temperatura en la calle es de 41 grados Fahrenheit? ¿Sienten algo? Las personas que no sabemos pensar en Fahrenheit no sentimos absolutamente nada. Nada. Es justo, no sé, y ese es tu sistema 2 diciendo... Tratando de cuánto equivale. Si uno no vivió en un país donde se use el sistema inglés, o por alguna razón no le bien, quién sabe, ¿no? Pero si les decimos que la temperatura en la calle es de 5 grados centígrados. ¿Qué sientes? Exacto. Todo el mundo sabe por qué traer un suéter o chamarra. Y tenemos clarísimo que hoy a las 5 de la mañana estamos más o menos así. Por cierto, 41 grados y 5 grados centígrados es exactamente lo mismo, pero no pensamos en grados Fahrenheit en este país. Aquí funciona nuestro automático. Y sabemos, ¿no? Lo sentimos. ¿No? O sea, si estás lleno de calor y te dicen afuera están 5 grados y ya ahí la espalda se siente una diferencia. Bueno, muchas de estas ideas las puede uno localizar en este texto de Daniel Kahneman, que se ganó el premio Nobel bueno, se lo dieron, pero Nobel de Economía hace como 6 años. Un poco más, yo creo, como 10. Y se habla del sistema 1, del sistema 2, como les decía, el sistema 2 lo usamos un poquito, 5%, solo es racional, y les decía, es lento, cuesta trabajo, es muy lógico, es consistente y confiable. Es increíblemente confiable. El otro es intuición, instinto básico. Es básicamente nuestra parte animal tratando de hacer cosas en el mundo moderno. Y es el origen de muchos problemas, llamémosle, pero no lo son realmente. Es rápido, es automático, asocia cosas que no tendría por qué asociar, es inconsciente, tiene errores, pero funciona re bien. El 95% del tiempo estamos funcionando con eso, ¿no? Por ejemplo, cuando nos vamos de la casa y a una cuadra decimos, cerré la puerta, y entonces te da la ansia, la angustia, y regresas, y en la mayoría de las veces está cerrada, porque está nuestro automático funcionando, ¿no? Exacto. O cuando uno olvida el número del PIN de la tarjeta, a veces lo mejor es dejar que los dedos se muevan solitos y no suele uno atinarle, no presiona. Dejemos que el automático funcione. Suele funcionar. Okay. Creo que yo. Sí. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que sucede es que como nosotros estamos pensando en este asunto automático, lo que hacemos es tomar atajos. Entonces, como es requiere mucha energía, requiere mucho tiempo, pensar con cuidado, lo que nosotros hacemos atajos. Usamos atajos para llegar más rápido con ese sistema automático. El rollo de usar atajos es que sí llegamos más rápido, pero en ocasiones nos genera sesgos. Entonces por tratar de pensar rápido, lo que estamos generando es tener un sesgo. Pensamos rápido, pero con un sesgo. Entonces, un sesgo va a ser una interpretación sistemáticamente errónea de la información disponible que influye en la forma en la que pensamos, emitimos juicios y tomamos decisiones. ¿Por qué es importante esto de los sesgos? Porque a partir de la investigación en economía del comportamiento se ha descubierto que compartimos sesgos, que muchos tenemos esos sesgos y que los tenemos más o menos en la misma magnitud. Eso que le permite contribuir al estudio de la toma de decisiones. Nosotros podemos, a partir del estudio de los sesgos y saber qué tanto nos sesgamos, en qué sentido nos sesgamos, podemos ajustar la predicción de los modelos de toma de decisión de la economía. Entonces vamos a ver. Pero, ¿y esto tiene una... Mejor quédatelo ya de una vez. Gracias. Y esto tiene un origen biológico. El asunto es que nosotros estamos utilizando un órgano que no fue diseñado porque sea, pero que ha sido un proceso evolutivo, 10,000, 15,000 años,
para resolver problemas que no son naturales de resolver. Digamos, yo el tipo de problemas que yo tendría que resolver en el medio natural es saber si esa cosa que está ahí me va a atacar o no. Y eso lo puedo hacer rápido, y si me equivoco, pues mejor, no pasa nada, ¿no? Si eso que me iba a atacar era una sombra, no pasó absolutamente nada, no pasó el susto. Pero si yo eso que veía ahí como un probable enemigo no lo reconocí como un enemigo, pues ya valió gorro. Y en una de esas valí yo y valió la tribu a la que yo pertenecía. Entonces, el problema es que tenemos natural, en la circunstancia natural en la que ya no vivimos, tendríamos que resolver problemas de manera rápida y eficaz y automática. No necesariamente ser súper eficientes en ello, ¿no? Y entonces lo que vamos a ver es algunos de los principales sesgos que tenemos. De hecho, cuando se hacen los mapas mentales de sesgos o los mapas de sesgos son muchísimos. Nosotros vamos a presentar algunos de esos sesgos. Sesgo del status quo, sesgo de la inercia. Las personas tenemos una fuerte inercia a quedarnos con la opción predeterminada, el default. Nos solemos quedar con esa opción. ¿Y por qué? Pues lo que les había platicado, tenemos aversión a la pérdida, nos cuesta trabajo desprendernos de las cosas. Entonces sabemos a lo mejor que la situación no es la ideal, pero salir de ella nos cuesta trabajo. Y nos quedamos pegados con las situaciones actuales. Piensen esto en cosas muy concretas como han estado suscritos a algo que saben que se tienen que dar de baja y no lo hacen, y cada mes cuando aparece el de ya te cargaron el que otra vez, no me desinscribí. No me desinscribí. Bueno, eso tiene que ver con nuestra inercia, con nuestro sesgo del status quo. Y cuando vemos que nos volvieron a caer los 100 pesos que nos caen cada mes, decimos, pero lo tengo que hacer, ya. Si no lo haces en ese momento, olvídate. El mes que viene va a volver a caer. Inscripciones en el gimnasio. ¿Por qué creen que hay tanta oferta en enero de vamos a inscribirnos al gimnasio? ¿No? Y además las promociones, no hacen solamente inscríbete en enero, paga enero y el descuento. No, te dicen, si te inscribes 3 meses, te hago tanto descuento. Si te inscribes 6 meses, te hago más descuento. Si te inscribes 1 año, te hago más descuento. ¿Por qué? Pues porque las empresas saben que tenemos ese sesgo de la inercia, ¿no? Y entonces que es muy probable que nos vayamos a quedar atascados y a lo mejor hasta nos dicen, te puedes salir en cualquier momento, pero pues uno no va y solo ir al gimnasio para darme de baja, ¿no? Y además con la idea de, no, si yo ya tomé la decisión, ¿cómo voy a perder ese impulso? Nunca voy, pero según yo, tengo ese impulso, ¿no? Entonces tenemos ese sesgo del status quo. ¿Qué otros sesgos que son bien importantes? El sesgo del presente. Tendemos a darle más valor a una recompensa próxima que a una recompensa que puede ser de la misma magnitud o un poquito más tiempo después. Y tenemos otro sesgo, que es el sesgo de la proyección, que es muy pariente, muy cercano al sesgo del presente. Suponemos cuando tomamos una decisión, y a veces tomamos decisiones muy radicales, que vamos a ser las mismas personas hoy que en 5 años o en 10 años. ¿No? En la universidad, muchas decisiones que tomamos que son radicales, siempre voy a querer este tatuaje, ¿no? Siempre voy a este tatuaje que dice el nombre que quieran, o el nombre que quieran en ese tatuaje, y nunca voy a cambiar de opinión. ¿Qué pasa unos meses? Ojalá unos meses, años después, resulta que ya soy otra persona y esa decisión que tomé tan segura ya no es tan buena, ya no resulta tan buena. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, que también son ejercicios que se han hecho en muchos experimentos y resultan siempre con el mismo sesgo, la misma tendencia. ¿Qué prefieren recibir? ¿500 hoy o 600 en un mes? ¿Qué cree que la gente prefiera? Pues los 600. Bueno, pues sí, 500 hoy. Pues resulta que la mayor parte de la gente cuando se hacen esos ejercicios prefieren recibir 500 hoy. Si se dan cuenta, 600 son 100 pesos en un mes. Cuando se hace el siguiente ejercicio, ¿qué prefieres recibir? 500 en 12 meses o 600 en 13 meses. 600 en 13 meses, pero se dan cuenta que es lo mismo, son 100 pesos más en un mes, nada más que está todo desplazado un año. Pues resulta que sí, la mayor parte de la gente prefiere, pues si ya me esperé un año, que no me espere un mes más, ¿no? Son 100 pesos, pero si me lo dicen hoy o en un mes, lo quiero hoy. Y ese sesgo, esos sesgos tienen consecuencias muy importantes en las decisiones que tomamos, desde las empresariales, por ejemplo, pensar en créditos, ¿no? Pensar en recibir un dinero, menos dinero hoy que recibir un poquito más en 3 meses, pues si tengo necesidades financieras, pues lo quiero de una vez, ¿no? Pero también en términos, por ejemplo, de metas que tenemos como
terminar un semestre bien, ¿no? Terminar mi tesis, por ejemplo, ¿no? Pues yo sé que lo quiero, pero piensen que eso significa, o hacer ejercicio. Quiero hacer ejercicio y quiero correr el maratón, ¿no? Piensen qué significa, el costo es hoy, ¿no? Si yo me decido a levantarme todos los días a las 5 de la mañana, el costo es hoy. El beneficio lo voy a ver, si es que lo veo, en un año, ¿no? Entonces prefiero el beneficio hoy de quedarme calientita en la cama. O prefiero el beneficio hoy de salir con mis amigos en lugar de quedarme a trabajar en la tesis o trabajar en lo que tengo que hacer del semestre. Entonces no solamente es un asunto financiero, tiene que ver con muchas decisiones que tomamos. Otros sesgos. Sesgos de conformidad. Las personas tendemos a acoplarnos a la opinión mayoritaria o a la forma general de actuar. Nos cuesta mucho trabajo disentir, ¿no? Porque nos gusta pertenecer y nos gusta que nos acepten. Pues ahí tenemos un sesgo. Puede ser que esa no sea nuestra decisión la que realmente queremos, pero si el grupo al que queremos pertenecer toma esa decisión, nos cuesta mucho trabajo decir que no. Sesgo de confirmación. Este es bien importante. Tendencia a favorecer aquella información que confirma lo que ya creo. Entonces, si escucho algo que sé que coincide con lo que yo creo, digo, sí es cierto. Si escucho algo que no va por ahí, empiezo a suspender. No, eso seguramente sí. Digo, seguro su tendencia política es otra completamente distinta y por eso lo digo, ¿no? Entonces, ese sesgo de confirmación es importante. Sesgo de supervivencia, que fue el que ya vimos hace ratito cuando vimos muchos cafés y vimos los aviones que regresaron, tendemos a creer que concentrarnos en lo que estamos viendo. No nos preguntamos qué sucedió con todos los que trataron de llegar y no llegar. Y problema de autocontrol. ¿Qué es este asunto del problema del autocontrol? Acuérdense del sistema 1 y el sistema 2. Tenemos dos sistemas funcionando todo el tiempo. En los problemas de autocontrol tenemos a uno de nuestros sistemas, que es el que planea, el que piensa con cuidado, tomando decisiones. Mañana me levanto a las 5. Y por otro lado tenemos el que hace, el que al otro día, con el despertador, lo quiero hablar. Entonces, cuando tenemos problemas de autocontrol, lo que está sucediendo es que nuestro sistema automático le está ganando a nuestro sistema reflexivo. Acuérdense del ejemplo de correr el maratón. Queremos correr el maratón, nuestro sistema reflexivo está diciendo, vamos a hacer todo este plan de entrenamiento, y nuestro sistema automático a las 5 de la mañana, que son el despertador, lo apaga. Escondo el despertador, le pongo 5 minutos más, y de 5 minutos en 5 minutos me dieron las 7. Vamos a ver un ejemplo de estos sesgos en decisiones de las empresas. Vamos a aterrizar. Y vamos a hablar de empresas en situación de insuficiencia, es decir, empresas que están sintiendo cierta presión porque no alcanza el dinero, porque no alcanza el tiempo, porque no tienen personal suficiente. ¿Qué sucede cuando tenemos, además de todo este contexto donde nos cuesta trabajo tomar decisiones, tenemos empresas con cierta presión por insuficiencia de algún recurso? Pues resulta que estos sesgos hacen que nos concentremos en ese problema que tenemos. Y entonces estamos dejando poco espacio para ver los otros elementos donde tengo que tomar decisiones. Por ejemplo, piensen que tienen que avisarle algo importante a su contador, ¿no? Por ejemplo, que tienen que hacer algún balance especial ese mes, pero mi preocupación principal es que no tengo recursos, no tengo dinero, estoy esperando que me aprueben un crédito o estoy yendo a muchos lugares para ver si me aprueban un crédito. Era muy importante decirle al contador que hiciera ese balance porque si no nos iban a cobrar más impuestos ese mes que lo que correspondía normalmente. Pero como estoy tan preocupada y tengo mi sesgo de la inercia, yo generalmente no le hablo al contador a mitad de mes, le hablo a fin de mes, pues nunca le aviso, ¿no? Entonces le sumo problemas financieros a otro problema financiero que ya tenía porque no tengo la capacidad suficiente de pensar en todos esos elementos. La impaciencia también nos va a hacer llegar a tomar malas decisiones. Pensemos en el ejemplo que... Vamos a primero a definir a qué nos estamos hablando, a qué nos estamos refiriendo con empresas en situación de insuficiencia. Se les hizo esta pregunta en un estudio que se hizo en México y les decían, si hoy dejaran de recibir dinero, ¿cuántos meses podría mantener la operación de la empresa? Y resulta que se definió que una empresa estaba en una situación de insuficiencia si solamente podía sobrevivir entre 1 y 3 meses. Si la empresa podía sobrevivir entre 3 y 6 meses sin recibir dinero, no estaba en insuficiencia. ¿Ok? Entonces esas son las dos categorías que tenemos en empresa. Vamos a ver qué decisiones son estudios preliminares, pero que se han hecho en otros lados del mundo,
Vamos a ver qué decisiones toman las empresas que están en insuficiencia frente a las que no lo están. Imagínense que se inscribe a un sorteo donde podría ganar un premio de $1.000.000 pesos, en la que debe elegir entre dos modalidades. Miren la que puede participar. La primera modalidad, tener 93% de posibilidades de ganar ese millón y recibir el dinero en 6 meses. Pues resulta que si se compara lo que deciden las empresas en insuficiencia frente a las que no lo están, el 75% de las empresas con insuficiencia lo eligen, frente al 83% de las personas que no lo tienen. Es decir, si esa empresa no está insuficiente, está dispuesta a decir, pues sí, 93% de posibilidades de ganar, está perfecto, pero sí necesita que me den la gana. Las que les surge el dinero, no, es decir, tienen el sesgo de preferir el presente. ¿Qué pasa? Y hay otra opción. La otra opción es tener 82% de posibilidades de ganar y recibir el dinero mañana. Pero si se dan cuenta, ya son más de 10% de posibilidades menos de recibir ese dinero, ¿no? Entonces, 82% de posibilidades de recibir el dinero y recibirlo mañana, pues resulta que el 25% de empresas con insuficiencia lo eligen y solo el 17% de empresas con suficiencia lo hacen. Es decir, tomamos frente a situaciones de presión por escasez de recursos, tomamos las decisiones que son menos satisfactorias, ¿no? Estamos dispuestas a perder ganancia por la urgencia que tenemos. Y de hecho estamos dispuestos a correr más riesgo, ¿no? O sea, tenemos muchas más oportunidades de 11% más de no ganar que de sí ganar, por la misma premura, ¿no? Entonces lo que tenemos, el problema que tenemos es que si de por sí tenemos sesgos al tomar decisiones, si estamos en situación de presión financiera o de presión de recursos, ese sesgo se va a aumentar. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué nos plantea la economía del comportamiento? La economía del comportamiento nos dice, acuérdense que todo esto que hemos platicado es que estos sesgos suceden en un contexto. Entonces, lo que está pasando es que nosotros tomamos decisiones en un contexto, en una infraestructura o en un escenario donde tomamos decisiones. Ese escenario donde tomamos decisiones se llama arquitectura de elección. Y entonces es un diseño dentro del cual tomamos las decisiones y que va a favorecer o no que aparezcan ciertos sesgos. Entonces, ¿qué propone la economía del comportamiento? La economía del comportamiento propone, tenemos que identificar en dónde está el momento, cuál es el punto en todo el proceso de decisión, dónde te atoras y dónde te aparece el sesgo, y tratar de modificar esa arquitectura para evitar el sesgo. A eso se le llama notch. Notch, la traducción es empujón, es decir, en ese momento donde te atoras, tú necesitas un diseño de toma de decisiones que te dé un empujoncito y haga que no te atores en ese. Y notch viene de utilizar las letras de estas palabras y lo componen, ¿no? A partir de los notch, tú construyes una mejor arquitectura en donde tomas decisiones, donde minimizas la posibilidad de atorarte en procesos. Ahora vamos a dar algunos ejemplos para tratar de ejemplificar que esto puede ser muy sencillo en términos de costos y en términos de lo que se tendría que hacer. A lo mejor no es sencillo en términos de identificarlo, pero sí en términos de la modificación final que se hace. Entonces, de nuevo, solo para remarcarlo, la idea del notch tiene que ver con entender muy bien el contexto en donde estamos tomando una decisión, porque lo que vamos a hacer es intervenir ese contexto. Entonces, tenemos que buscar generar pequeñas modificaciones, o en general son pequeñas modificaciones, que a veces requieren refuerzos, o sea, tiene que hacer una intervención constante, frecuentemente no es suficiente con hacerlo una vez, hay que hacer varias cosas, pero una vez logrado esto, uno puede lograr cambios muy, muy importantes en cosas súper interesantes. Por ejemplo, este es un estudio que se hizo en 2003 sobre la donación de órganos en diferentes países europeos en particular, pero se replica en Estados Unidos y se replica en prácticamente todo el mundo judeocristiano. Donde en general no tenemos ningún problema con la donación de órganos. Somos o neutrales o positivos hacia ello.
suele no molestarnos la idea, pero en la mayoría de los países occidentales, cuando uno quiere donar órganos, tiene que ir a un lugar a hacer algo para donar órganos. Y eso tiene como consecuencia que solemos tener bajas tasas de donación. Entonces, por ejemplo, lo primero que hicieron fue medir las tasas de donación en diferentes países europeos. Entonces, se ve este patrón, los que están aquí en amarillo, tienen tasas de donación muy bajas, cerca del 30% en el mejor de los casos, 27.5% en Holanda. Mientras que otros países europeos como Austria, Bélgica, Francia, Hungría, Polonia, Portugal y Suecia tienen tasas que van entre el 86% hasta prácticamente el 100%. Entonces eso es una distribución como muy extraña, porque uno pensaría que, pues sí, los países europeos pueden ser diferentes, ¿no? Hay unos que son protestantes y otros que son católicos, unos que están más en el frío y otros que están más en el calor, cosas por el estilo, ¿no? Pero no hay una cosa que uno pudiera decir, ¿qué hace tan distinta, por ejemplo, a Alemania de Austria? Nosotros en distintos momentos hemos preguntado y en las clases y demás, y generalmente empieza a aparecer, es la cultura, es la religión, es el miedo a que me secuestren si ya dije que dono órganos, ¿no? Que el miedo que si tengo un accidente me dejen morir para poder utilizar mis órganos, ¿no? O cosas por el estilo. ¿Cómo? Más bien, si tienes un accidente, te manden. Claro. Exacto, podría ser al revés, ¿no? Sí. Pero entonces, bueno, el caso de Alemania y Austria, pues sobre todo si uno piensa en el sur de Alemania, pues es muy, muy, muy parecido a Austria, tienen el mismo dialecto de alemán, tienen una serie, son católicos ambos, ¿no? Tienen una serie de peculiaridades que son comunes. Bélgica y Francia, pues hablan el mismo idioma, bueno, ellos no hay problema, pero Dinamarca y Holanda no son tan distintos de Bélgica, excepto por el idioma, pero hay una parte de Bélgica que habla holandés. O sea, está como chistoso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, resulta que una de las explicaciones o la explicación es cómo se le pregunta a la gente si quiere o no ser donadora. De nuevo, el contexto. Estos países, uno tiene que ir y hacer algo, igual que en México, y decir yo quiero donar y sacar su tarjeta de donador. En estos países, uno nace donador y si no quiere donar, va a ser, es un proceso sencillísimo. De manera que si realmente es un problema para ti donar órganos por la razón que sea, nadie te pregunta si quieres la razón. Uno va ahí o hace una llamada telefónica del número o lo que sea o manda un correo electrónico, lo quitan de la lista y se acabó. Por lo visto en Suecia hay más gente que tiene problema que en Austria. Y se replicó el experimento con diferentes públicos tratando de emular esta situación, ¿no? Entonces, opt-in es cuando yo tengo que ir a hacer algo físico, automáticamente, bueno, más bien, no automáticamente, sino activamente. Opt-out es lo mismo, pero para salirme del sistema. Tengo que ir para entrar. Tengo que ir para entrar, tengo que ir para salir, y esto es una opción ahí neutra en donde no tengo que hacer mayor cosa para nada. Cuando yo tengo que hacer algo para apuntarme, para que pasa en muy pocas ocasiones, en 42% de los casos, nada más, del público que ellos estuvieron analizando. Cuando yo tengo que ir a sacarme del registro, mantengo los niveles de donación alrededor del 82%, o sea, 18% de la gente no le gusta. Eso está perfecto, por la razón que sea, puede ser una razón de salud, religiosa, cultural, moral, ética, lo que sea. Y cuando la opción es neutral y así de escoge, ¿no? Pues da lo mismo, ¿no? Va a dar lo mismo que si yo tuviera que ir a desregistrarme como donador. Entonces, una de las lecciones de esto es que en realidad uno puede aplicar este tipo de ideas a organizar políticas públicas, pero también políticas dentro de una empresa. Siempre que yo pueda darle a la gente opciones, tengo que tener una serie de consideraciones. Una de ellas es que toda política en donde haya opciones va a tener un default que no implica hacer algo, un automático. Y en ese automático, la mayoría de la gente nos vamos a quedar atascados. De hecho, hay quien usa el término enlodados, como si uno se atascara en el lodo y ahí se queda pegado, ¿no? Ahora, los defaults pueden imponer un costo físico, cognitivo, psicológico, emocional en la persona usuaria, sobre todo si uno quiere salir de esa cosa, ¿no? Si yo tengo que ir a registrarme, bueno, aquí es muy fácil porque me cruzo la Cruz Roja y ya la hice, ¿no? para poderme inscribir a donar órganos,
pero en cualquier otra parte de Morelia que esté relativamente cerca lejana de un hospital público, tengo que ir. Pero no nada más eso, tengo que pensar en el día en que me muera, en qué van a hacer con lo que quede de mí, en si algo de que lo que quede de mí va a servir para algo o no, en cómo se va a sentir mi familia de ya que me quiten todo lo que me puedan quitar. O sea, todo ese tipo de cosas son una carga, puede ser mayor o menor dependiendo de la persona, tanto psicológica como emocional y en cualquier caso cognitiva, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el problema de las opciones default? Con eso tenemos que vivir, tenemos que analizar muy bien cuáles van a ser los escenarios de modificar la opción automática, porque yo puedo crear condiciones donde las personas usuarias queden mal clasificadas. Siempre va a ocurrir, alguien va a quedar mal clasificado, pero también, ya sea, y no voy a poder identificar a potenciales beneficiarios de mi modificación, o sea, de este default. Pero también puedo incluir a personas que no pertenecen al sector al que yo le estoy dedicando al default. Entonces, viendo estas dos cosas, que son muy parecidas, yo tengo que tener un mecanismo que le permita a la gente salir del default si le molesta. Porque si no, estoy violando una serie de derechos importantes. En el caso de la donación, pues yo tengo derecho a decir no, y que sea muy fácil, el mismo que tengo a decir que sí, ¿no? Una cosa súper importante en los nudges, en estos empujones, es que no podemos quitarle libertad a la gente. Todo nudge tiene que estar diseñado de manera que la capacidad de escoger, decir sí o no de cualquier persona, se preserve en todo momento. Y es un asunto básicamente de derechos humanos, ¿no? Tenemos que poder hacer esas cosas, ¿no? Es un ejemplo súper elegante y funciona, ¿no? Ahora va otro ejemplo que tiene que ver con el ahorro para el retiro. El ahorro para el retiro es un problema que tienen todos los países del mundo, ¿no? Sobre todo pensando en cómo va cambiando la pirámide poblacional, ¿no? Que cada vez somos más personas mayores que personas jóvenes, ¿no? Entonces los sistemas tradicionales de pensiones ya no funcionan, porque hay muy pocas personas en la base que tendrían que sostener a muchos en la cúspide. Entonces el problema de ahorro para el retiro es importante. Vamos a ver muchas personas adultas mayores en cierto momento que vamos a tener bajas pensiones, entonces es necesario que tengamos, además del ahorro que tiene nuestra pensión, ahorrar nosotros un poco más. Ese problema ha existido por mucho tiempo y la economía tradicional lo ha analizado diciendo, bueno, la gente no ahorra lo suficiente. ¿Qué tengo que hacer? Incrementar la tasa de ahorro. ¿Qué hago para aumentar la tasa de ahorro? Pues creo incentivos. Por ejemplo, subsidiar el ahorro en la cuenta de retiro. Por ejemplo, si yo voy a ahorrar en mi cuenta del retiro, mi empleador me pone un peso más, ¿no? Si subo un poquito más, me pone otro poquito más. Además, hay deducciones de impuestos, hay muchísimos incentivos para aumentar el ahorro. El resultado contradice los preceptos o las predicciones de la economía neoclásica. Ahorradores pasivos que no responden a estos incentivos. No aumento mi ahorro, ¿ok? Entonces, ¿qué hace la economía del comportamiento? La economía del comportamiento se pregunta lo mismo. No están ahorrando lo suficiente y la gente se supondría que quiere ahorrar para el retiro porque no quieres una vejez donde no te alcance ni para el paracetamol, ¿no? Entonces, quieres tener tu ahorro para el retiro. Ahora, el diagnóstico es el mismo, bueno, el problema es el mismo, no hay ahorro suficiente. El diagnóstico es distinto. La economía del comportamiento, ¿qué va a decir? Va a decir que es una situación compleja, requiere tomar muchas decisiones, o sea, requiere poner a funcionar a nuestro sistema reflexivo y nuestro sistema reflexivo le cuesta trabajo. Además, requiere pensar cosas en las que a lo mejor no nos gusta pensar, así decir, pues voy a ser viejo algún día, voy a ser vieja algún día, ¿no? Y además eso va a estar más cerca del momento en el que me vaya a morir. Entonces esas cosas como que no nos gusta pensar. Tengo que decidir si me uno o no, cuánto ahorro, en qué portafolio. Llego al lugar o me avisan que hay distintos portafolios de riesgo, cuál es el riesgo que quiero tener, ni siquiera sé si soy aversa, me gusta el riesgo, muchas decisiones, ¿no? Y cuándo me voy a retirar. Pero no solo eso, está ese problema, pero está el problema de que, pues la verdad es que no tenemos la fuerza de voluntad suficiente. ¿Por qué? Porque ese dinero que yo ahorro hoy, no me lo estoy gastando, no me lo estoy comprando, ni me lo estoy vistiendo, ni comiendo. Entonces cuesta mucho trabajo tomar esa decisión, porque el beneficio está muy lejos. Además, acuérdense que tenemos exceso de confianza. Ay, falta un montón. En 30 años, falta un chorro. Ahora que gane más, ahora sí ahorro. Empiezo a ahorrar. En 5 años ya, dejen que disfrute esto y ya después empiezo a ahorrar, porque pues falta un montón para el retiro, ¿ok?
esas cosas nos pasan. Y eso es lo que reconoce la economía del comportamiento. Entonces, ¿cuál es la solución que ha propuesto la economía del comportamiento y que además ha funcionado? Son dos cosas. El ahorro por default. Acuérdense lo que platicó ahora Víctor del default. En muchos esquemas de ahorro para el retiro, las empresas ponían ese sistema, pero tenías que ir tú a la oficina de personal a decir, me quiero dar de alta en el sistema de ahorro para el retiro. Acuérdense qué es lo que pasa cuando tenemos que ir a darnos de alta. Aunque sabemos que queremos hacerlo, la vida se nos atora, nos atoramos en el status quo, en la inercia y no vamos. ¿Cómo se modificó? Es decir, por default, eres ahorrante. Si no quieres, ve a la oficina y salte del sistema. Pues resulta que con esa modificación pasó del 20% de personas que ahorraban para el retiro a 80%. O sea, fue un cambio significativo de decir, tu default es ser, ahorras, estás dentro del programa de ahorro para el retiro. Y una siguiente modificación, cuando ibas a esa oficina a darte de alta, te preguntaban, oiga, ¿y si cuando se le tiene el siguiente aumento de sueldo, en lugar de ahorrar 3%, le subimos al 5%? Y las personas, pues, si no lo tenemos, no lo perdemos, ¿no? O sea, uno no puede perder lo que no tiene. Entonces, pues yo ni siquiera tengo el aumento, ni sé cuándo va a llegar. Sí, súbale al 5%, porque ni cuenta me voy a dar cuando... O sea, nunca va a llegar ese dinero extra porque se va a aumentar automáticamente. Con eso, se logró que las tasas de ahorro pasaran del 3.5% al 9%. Si se dan cuenta, este diseño, que no es muy complejo, no requiere ni siquiera más recursos, no requiere incentivos de pongo otro peso o bajo más los impuestos, no, simplemente se modificó la arquitectura de elección. En la arquitectura inicial yo tenía que ir a darme de alta. En esa arquitectura no tengo que hacer nada, ya estoy ahí. Lo mismo sucede con la arquitectura de las donaciones. Cambias el esquema donde tomas la decisión y lo haces más fácil, identificas dónde se atora la gente. Se atora la gente no porque no quiere ahorrar, porque no va, se le olvida ir a la oficina. Pues ahórrales ese paso, ya tenlos ahí en el sistema. Entonces nos permite superar el problema de la inercia, del autocontrol, porque el autocontrol, eso de que prefiero gastármelo hoy que tener el beneficio en 20 años, pero si ni cuenta me di, o sea, no me di cuenta de ese aumento y que me subió al 5%. Entonces permite superar todos esos sesgos que tenemos y que dificultan la decisión, que al final es la que queremos tomar. Entonces, bueno, recapitulando algunas de las cosas que hemos estado contando, tenemos que recordar que tomamos decisiones en un contexto particular, que tenemos una serie de sesgos, de limitantes para estas cosas, y eso se puede aprovechar para cosas muy tan banales por decirlo de alguna manera, pero tan simples como promover la compra de ciertos productos en determinadas circunstancias. Por una razón que no acabamos de entender, cuando las personas vemos tres opciones, nos damos por la de en medio. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero lo hacemos. Está comprobado, ¿no? Si ustedes hacen un examen de opción múltiple, es muy difícil, si uno no tiene idea, quitarse la idea de, es que yo creo que es la del medio, pero me la están queriendo esconder. Hay que poner ¿no? pares. Hay que poner, exacto, ¿no? Sí, sin contar las últimas 18 Cs que ya pusiste, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Entonces, este tipo de cosas se pueden utilizar. Si yo tuviese, por ejemplo, y esto es un experimento real, fue un anuncio que se puso en algún momento. Yo lo que quería vender eran televisiones Toshiba de 42 pulgadas. Ahora, recordemos también que nos cuesta trabajo analizar alguna información. Yo la verdad es que soy incapaz de definir si para mí es mejor una televisión Panasonic, Toshiba o Philips, o si de 36, 42 o 50 pulgadas. O sea, yo de ahí nada más pienso que es como así, como esta, supongo que es como, no tengo idea de cuántas son 50 pulgadas. No, esto es 50 pulgadas. 75. Ah, bueno, pues debe ser como por aquí, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no lo sé, porque en realidad casi no, además no veo tele, entonces me da un poco igual. Y a lo más a lo que puedo llegar es darme cuenta de que esto es más del doble del anterior, y que pues yo aquí gano unas cuantas pulgadas por solamente $100 y tantos dólares. Entonces, pues a lo mejor no es mal negocio,
comprarme una Toshiba de 42 pulgadas porque está como ahí en medio de todas las posibilidades que podrían interesarme. Sí, está bien, eso a lo mejor me satisface tanto como la de 36 o la de 50. La verdad es que yo nunca he tenido televisión de 50 pulgadas, ni espacio tengo para eso, ¿no? No lo sé. La verdad la gente tampoco lo sabe, pero nos vamos por esta. Este anuncio era de Sam's Club, que tenía que deshacerse de una cantidad bárbara de televisiones que le habían quedado porque iban a cambiar de modelo. Entonces, muchas veces las tiendas hacen eso. Esto es como una idea de, bueno, ¿cómo podemos generar una promoción? Yo tengo un producto en stock ahí almacenado y me cuesta tenerlo almacenado. Puedo generar algo de este estilo para ello, para venderlo. En los restaurantes, por ejemplo. Uno tiene una idea de cuánto cuesta irse a comer un taco Gobernador. Por decir cualquier cosa. El otro día fuimos a un restaurante y encontré un taco de langosta. El taco de langosta costaba más del doble del taco de camarón y costaba 2 pesos menos que el taco de pescado. Una lógica es de, bueno, efectivamente la langosta es cara, eso lo sabemos todos, pero ¿cuánto va a traer de langosta para que cueste 250 pesos un taco de langosta? Pues no sé, o sea, 3 tripitas, ¿no? Mejor le pongo, me como 2 o 3 camarones, que es lo que va a traer eso, por menos de la mitad, 100 a 110. Una cosa así costaba un taco de estos, ¿no? Capaz que tenían stock de camarón. Puede ser, seguro tenían stock de camarón porque el pescado costaba 112, ¿no? Además, muy chistoso. Yo tiendo a pensar que el camarón es más caro que el pescado. Normalmente eso uno lo ve así. Estaba como chistosa la distribución. Se utiliza en términos de mercadotecnia. Mucho de esto se usa para mercadotecnia, pero todo lo que le estamos diciendo tiene estudio científico detrás, muchos artículos publicados. La mercadotecnia también, pues, pero no es solamente eso. Se usa que tú vendes un producto muy caro. Eso eleva el estatus de tu restaurante, pero nadie pide tu producto más caro. Porque es impagable, porque es absurdo pagar 5,000 pesos por una cola de langosta de este tamaño, por decir cualquier cosa, ¿no? Es completamente absurdo. Entonces, ¿qué hace uno? Pide los camarones no sé qué fregados que cuestan 250 pesos. Eso sí lo pago, ¿no? Pero yo ya subí el estatus percibido de mi restaurante. Y una cosa que tenemos que pensar también en todos estos asuntos es que hay una economía monetaria a la que nos estamos refiriendo, pero hay otras muchas economías funcionando al mismo tiempo. El prestigio, la buena fama, bueno, es lo mismo, pero el buen nombre del restaurante, la calidad que yo proyecto contra la calidad que yo doy y cosas por eso. Y todo eso está en juego cuando voy a atender o voy a promover un servicio o un bien a potenciales clientes. Entonces, bueno, eso es un ejercicio interesante. Eso es en realidad lo que todo el mundo... Las opciones, cuando las pongamos, son relevantes para la persona que va a comprar o para la persona que va a decidir, que al final la compra es una decisión, ¿no? Finalmente, ¿con qué mensajes los querríamos dejar? Tradicionalmente nos enfocamos en incentivos que suelen ser económicos para que las personas hagamos cosas, ¿no? Si tú trabajas unas horas más, te pago horas extras. Si tú produces, en el caso de la academia, 57 papers al año, entras al SNI y te doy más dinero, ¿no? Pero muchas veces eso no es suficiente, ¿no? Yo tengo el incentivo, a mí me interesa donar órganos, creo que es ética y moralmente necesario. Está todo ahí, excepto la voluntad y la gana de caminar de aquí a la Cruz Roja, cruzarme, y en una de esas acabo siendo donador involuntario. Si quieres, pero la vida no te da, ¿no? No me da, nunca ando por aquí, nomás no puedo ir, ¿no? Entonces, incluso cuando todos los intereses personales, empresariales y sociales están alineados, un incentivo en los términos tradicionales no es suficiente para tomar la decisión más adecuada y me mantengo en los subóptimos. Eso nos pasa, por ejemplo, ya en las empresas mexicanas, en las empresas del mundo, ¿no? O sea, esto está súper visto. En la inversión hacia tecnologías ecológicamente amigables, en la inclusión de grupos vulnerables o históricamente poco representados en las empresas, o en toda medida que tenga responsabilidad social. Todo eso, aunque hay incentivos,
descuentos en impuestos, se promueve, la sociedad está de acuerdo, las personas empresarias están de acuerdo, las personas emprendedoras, todo el mundo decimos, sí, es lo que hay que hacer. Y no lo hacemos. Y la gran pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? ¿No? Y algunas de las razones tienen que ver con esto. Los costos son inmediatos, son hoy. Si a mí me dicen, oye, Víctor, tú tienes una fábrica de lo que quieras y el chacuaco de tu fábrica tira humo que da miedo, se ve re bonito porque es de colores, pero contamina como pocas cosas en la vida. Si tú le pones un montón de filtros a tus chimeneas, te voy a hacer un descuento del 70% de impuestos. Sí, pues sí, pero lo que voy a invertir es más que el 70%. O sea, prefiero la multa en ocasiones, ¿no? Sale en términos del dinero, es mejor. Hay otros costos que voy a pagar, el costo social, el costo moral y ético y el de salud, pero no es claro que el retorno que yo vaya a tener sea cuantificable y menos aún cuándo va a llegar, ¿no? Las personas, además, tenemos el efecto pingüino, básicamente, pero hacia la cooperación, ¿no? O sea, esta cosa que uno está parado en el semáforo y si uno quiere engañar a alguien, uno empieza a hacer como que va a caminar y la gente se lanza, aunque no hayan visto el semáforo. Eso es una broma pesada que no puede ser, la gente es muy peligrosa, pero funciona, ¿no? O esto de que se queda uno bien en el cielo y la gente poquito después empieza a juntar, ¿no? Somos cooperadores facultativos. Tendemos a cooperar, sí cooperamos, lo decía Adam Smith, lo decía Claudia hace un rato, sí, pero es mucho más fácil que lo hagamos si el resto de la comunidad lo está haciendo. Si el resto de los empresarios estamos jalando hacia la inclusión de grupos vulnerables, si estamos jalando hacia tecnologías amigables para el ambiente o cuestiones por el estilo, entonces es mucho más fácil que todos lo hagamos. Si no, tenemos un asunto de conformidad. Acuérdense ese sesgo, ¿no? ¿No? Entonces es muy difícil salir de... Recuerden ese sesgo, entonces es muy difícil salir de la opinión del grupo, porque nos gusta pertenecer, nos cuesta trabajo romper esa pertenencia. Exacto, entonces si es caro, si no veo el beneficio, pues ¿para qué? A menos de que me guste ser disruptivo, pero también ser disruptivo tiene costos fuertes y en ocasiones no funciona, ¿no? Y eso tiene de nuevo que ver con esto último, ¿no? Opinar o hacer las cosas distintas suele ser complicado en muchos contextos, ¿no? Cuando hagamos una modificación a la forma en la que queremos que nuestra empresa funcione, tenemos que considerar desde dónde podemos anclar a la gente para moverla tantito en sus automáticos. Y estos sesgos que estábamos mencionando como posibles problemas al momento de analizar y resolver una situación, son las ventanas de oportunidad para anclar las oportunidades de cambio. Si yo me considero el sesgo como el de estar fijado al presente, la aversión a la pérdida, y a partir de ahí anclo acciones, entonces tengo muchas más probabilidades de generar cambios reales en cómo están funcionando. Y hay ejemplos que se han estudiado muy bien. Por ejemplo, el pago de servicios ecosistémicos en productores de alimentos, ¿no? O en gente que trabaja en el campo en diferentes ámbitos, sobre todo cerca de zonas de reservas biológicas. Si yo les hago un pago inicial grandote por los servicios ecosistémicos en los que podrían estar participando, y a los años siguientes el pago es un poco menor, yo ya los incluí, yo ya los fijé en el presente, yo hoy ya tengo ese dinero por estar haciendo esto. Es más fácil seguirle. Ya estoy ahí involucrado en el asunto y además voy a ganar dinero y va a ganar el mundo. También sabemos que, por ejemplo, en términos ecológicos en algunos países, una ganancia ecológica o una ganancia económica son intercambiables para algunos sectores. Y la otra cosa que sabemos que es muy importante es ser permisivos hacia opiniones diferentes. Cuando estamos tomando decisiones, somos más inteligentes en conjunto que en lo individual. Los paneles de decisión suelen funcionar mejor que los paneles de personas, los no paneles de personas individuales tomando decisiones. Sabemos que si escuchamos puntos de vista diferentes, enriquecemos la toma de decisión. Aquí solo hay que tener cuidado. Por eso es importante que se hagan opiniones diferentes. Solo trabajar en equipo nos puede fijar en lo que nosotros creemos. Y eso es casi tan malo como decidir yo solo. Pero si tengo opiniones diversas, ahí fortalezco mis mecanismos de decisión y puedo ir hacia nuevas rutas que de entrada no se me habrían ocurrido a mí.
¿no? Esos son algunos ejemplos que queremos decirles. Y cualquier cosa a este respecto, esos son nuestros datos de contacto. Pues muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias. La verdad es que es muy importante y súper interesante todo lo que nos dicen, todos los ejemplos súper claros y súper reales. Tienen toda la razón. Muchísimas gracias por venirnos a abrir este panorama que luego los empresarios, los emprendedores tienen aquí y muchas veces no lo pensamos. Entonces, no nos damos la oportunidad de llegar a ese punto, ¿no? Muchísimas gracias. Quiero entregarles el reconocimiento que el gobierno del estado a través de la SEDECO tiene para la doctora Claudia Escalera Matamoros y para el doctor Víctor Hugo Anaya Muñoz por su valiosa intervención como ponentes en la Academia de Michoacán bajo la ponencia Aplicaciones de la Economía del Comportamiento en la Toma de Decisiones. Esta ponencia está siendo realizada el día 27 de noviembre del 2023 en la ciudad de Morelia, Michoacán, en las instalaciones de la SEDECO, y el documento está firmado por mi secretario de Desarrollo Económico. Claudia, te entrego con el gusto de que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Víctor, te entrego. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ustedes son bienvenidos todos para ver las repeticiones de esta importante charla del día de hoy. La verdad es que vale muchísimo la pena que continúen con nosotros el resto de la semana que tenemos aquí a la ENES, que es la UNAM en Michoacán. ¿Sale? Los vemos el día de mañana. Michoacán, honestidad y trabajo.